La Iglesia del Lunes, nuestro trabajo diario para beneficio del hombre, bendición a las naciones y la gloria de Dios. La tierra rebosa con el conocimiento de la gloria de Dios. Ocupaos hasta que yo regrese. Darrell Miller. Primera de Corintios 15:58. Estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es la obra de la resurrección de Cristo, lo cual demuestra una continuidad entre el mundo físico tal como es ahora y como será. El correr tras un salario o perseguir la fama. Si estos son nuestros logros, estamos siendo llevados por un camino equivocado. Si los cristianos no están escuchando en la iglesia la importancia y el valor del significado eterno del trabajo, por lo cual Dios nos ha creado para hacer esas dos cosas, creo que estamos siendo guiados por un camino peligroso. Cuando era joven, solía pensar que Dios estaba interesado en mis domingos, pero no en mis lunes. Estaba interesado en mi adoración, pero no en mi trabajo. Entonces escuché un sermón de Francis Schaeffer llamado Estén ocupados hasta mi regreso. Este sermón fue usado por Dios para cambiar mi vida. El sermón se basó en Lucas 19, 11 al 15. Me gustaría leer parte de esta parábola. Al escuchar ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola porque cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque pensaban que el reino de Dios debía aparecer inmediatamente. Por lo tanto, dijo, un hombre noble fue llamado a un país lejano para ser coronado como rey y luego regresar. Y llamó a 10 de sus siervos, y les entregó 10 minas, y les dijo, estén ocupados hasta mi regreso. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron un mensaje tras de él, diciendo, no dejaremos que este hombre reine sobre nosotros. Y aconteció que cuando regresó, después de haber recibido el reino, mandó a llamar a sus siervos a quienes había dado el dinero, para saber qué ganancias había obtenido. Me gustaría tomar unos minutos y mirar el contexto en el que se dio esta parábola y luego tomar unos minutos más para analizar la parábola punto por punto. Versículo 11. Mientras escuchaban esto, pasó a decirles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y el pueblo pensó que el reino de Dios iba a aparecer de inmediato. ¿Por qué Jesús quiso contarles esta parábola? Porque tenían un paradigma defectuoso. Tenían algo en su mente acerca de lo que iba a suceder, pero eso no era cierto. Y Jesús quería romper ese paradigma defectuoso para que pudieran ver la realidad. Muchos tenemos paradigmas defectuosos, y esos paradigmas defectuosos nos impiden ver lo que está delante de nosotros. Nos impide ver a menudo lo que Dios quiere que hagamos. Una parábola es como una granada de mano en la mente. Todos sabemos lo que es una granada de mano. Es un pequeño artefacto explosivo y cuando se le quita el pin, cuentas hasta 3, lanzas el dispositivo y explota. Una parábola es una granada de mano mental. Por eso Jesús les habló a los discípulos con una parábola porque tenían una manera equivocada de ver el mundo y era necesario destruir sus paradigmas para ver si podían entender su muerte, su sepultura y su resurrección. ¿Qué fue lo que determinó la mentalidad de los judíos y la mentalidad de los discípulos? Todos sabemos que los judíos fueron esclavos en Egipto durante 430 años, y luego Dios los sacó de Egipto.
los sacó de Egipto y ahora estaban físicamente libres. Pero durante 430 años en Egipto, habían desarrollado una mentalidad de esclavos. Aunque eran físicamente libres, pero todavía pensaban como esclavos. Al leer el Pentateuco, vemos cómo Dios transforma una mente esclava en una mente libre, para que el pueblo judío pudiera vivir en libertad. Los judíos construyeron una gran nación. Bajo el reino del rey David y de Salomón, pueblos venían alrededor del mundo para ver esta gran nación, como también llegar a entender lo grande que era el Dios judío. Después de Salomón, la nación se dividió en dos: Israel y Judá. Eran dos estados pequeños, pobres. Fueron fácilmente conquistados y durante cientos de años estas dos naciones fueron conquistadas por un poder tras otro. 160 años antes de Cristo, una familia llamada los Macabeos vino y derrocó a los griegos. Y nuevamente establecieron durante algunos años un Israel independiente. Pero solo duró unos pocos años. Luego los romanos llegaron en el año 63 a.C. y reconquistaron este pequeño estado judío y pusieron guarniciones fortificadas en Israel para mantener al pueblo sometido. ¿En qué estaban pensando los judíos? ¿Qué era lo que estaban esperando? Esperaban un rey que viniera de la descendencia de Judá, un rey del linaje de David. No entendían lo que Jesús iba a hacer. En Mateo 16, 21 al 23, vemos por primera vez cómo Jesús confronta a los discípulos con la realidad de lo que iba a suceder. Versículo 21. A partir de ese momento, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley, y que debía ser muerto y resucitar al tercer día. Esta fue la primera vez de las 3 veces en los últimos 6 meses de la vida de Jesús que les dijo a los discípulos que iba a morir. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Versículo 22. Y tomándole Pedro a un lado, comenzó a reprenderlo. Nunca, Señor, esto nunca te sucederá. Pedro hizo a un lado a Jesús y lo reprendió. Y Pedro le dijo a Jesús: lo que acabas de decir nunca sucederá. Nunca morirás. ¿Por qué dijo Pedro esto? Porque tenía un paradigma defectuoso. Tenía el paradigma del pueblo judío que esperaba que el Mesías entrara en un caballo blanco con una espada y derrocara al ejército romano y los liberara. Y liberara a la nación. No había lugar en la mente de los discípulos para escuchar lo que Jesús les estaba diciendo. Tenemos que preguntarnos honestamente, ¿hay lugares en mi mente donde no podemos escuchar a Jesús hoy debido a nuestro modo de pensar equivocado? Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. No lo llamó Pedro, no lo llamó mi amado amigo.
era su amado amigo. Pero dijo: aléjate de mí, Satanás. Eres un obstáculo para mí. No tienes en mente las preocupaciones de Dios, sino simplemente las preocupaciones de los hombres. Vemos dos perspectivas diferentes aquí, la perspectiva de Dios y la perspectiva del hombre. Pedro tenía la perspectiva del hombre, no entendía las cosas de Dios. En Lucas encontramos estas palabras, Lucas 17, 20, 21. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús respondió: la venida del reino no es algo que se pueda observar, ni la gente dirá: aquí está o ahí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. ¿Cuántos de nosotros hoy como iglesia estamos mirando las nubes, esperando a que Jesús regrese? Los discípulos esperaban que cuando Jesús entrara en Jerusalén sería nombrado rey, establecería un reino político independiente y comenzaría a gobernar físicamente y gobernar inmediatamente. ¿Qué tenían que hacer? Esperar. Tenemos una teología de esperar. Como cristianos hoy estamos esperando a que Jesús regrese. Vamos a la iglesia el domingo, vamos a nuestras reuniones de oración y seguimos esperando, porque tenemos un paradigma defectuoso. Así como los discípulos necesitaron una granada de mano para abrir su mente, nosotros también. Por eso Jesús nos habla en parábolas, diciendo: un noble fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. ¿Quién es ese hombre noble? Es Jesús. Llamó a 10 de sus siervos. ¿Quiénes son estos siervos? Tú y yo. Todos somos siervos, así que ahora Jesús nos está hablando. Y luego dice que les dio 10 minas. Estas minas son nuestro capital. No es solo dinero, es nuestro capital. Vemos cómo Dios es un hombre de negocios, por así decirlo, y está invirtiendo capital en su negocio. Así que nos lo da a cada uno de nosotros, nos da dones y habilidades naturales. Tenemos habilidades que hemos desarrollado a través de la escuela y la formación educativa. Tenemos dones espirituales. Tenemos capital que trasciende. Tenemos capital social y de relaciones. Tenemos todo tipo de capital que Dios ha invertido en nosotros. Entonces, ¿qué dice Jesús que debemos hacer con este capital? Poner este dinero a trabajar hasta que vuelva. Él dijo: ocupaos hasta que yo regrese. Me gusta esta frase, ocupaos hasta que yo regrese, porque habla de un conflicto, una guerra. Recuerdo que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes habían invadido y tomado Europa, se apoderaron de Francia y Bélgica. Los ejércitos libertadores iban a cruzar el Canal de la Mancha y comenzar a reocupar Europa para liberarla. Había aviones volando con paracaidistas descendiendo. Había soldados cruzando el canal con botes. Pero cada uno de ellos venía a ocupar Europa y establecer libertad. Esto es lo que Jesús nos está diciendo. Les he dado dones, talentos y habilidades. Quiero que los usen para que ocupen territorios por mí.
porque regresaré al final de la historia, en el lugar donde trabajas y haces negocios. Ese territorio debe ser ocupado para el reino de Dios. No haremos nuestro trabajo diario para obtener un cheque. No debemos permitir que la sociedad defina por nosotros qué es el trabajo. No, debemos permitir que la palabra de Dios formule nuestra comprensión del trabajo. En el mundo moderno utilizamos palabras como chamba, carrera, empleo, para hablar de lo que hacemos, y cuando utilizamos estas palabras, nuestra mente es influenciada por nuestra cultura secular. Deberíamos usar términos como negociar, ocupar. Tengo una ocupación. Me estoy ocupando en los negocios de Jesucristo. Deberíamos usar palabras como vocación, porque la vocación proviene de la palabra voz. Oye una voz y esa voz le llama a su vocación. O usa la palabra profesión, porque debemos profesar algo en medio de nuestro trabajo. Dejemos que una granada de mano estalle en nuestras mentes. Tengamos una nueva forma de pensar sobre nuestro trabajo y nuestro lugar de trabajo. Seamos personas que se ocupan de los negocios de Jesucristo. Después de que Jesús les había dado las minas, el capital a sus siervos, se fue. Pero iba a regresar, y cuando regresó encontramos que en el versículo 15 había que rendir cuentas. Después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. ¿Qué está haciendo con los dones, los talentos y las habilidades que le ha dado Dios? ¿Para qué los está usando? ¿Los está usando para ocupar territorio para Cristo? ¿O está pasando el día yendo a trabajar, comiendo, jugando? Tengo una amiga llamada Gila Garway que es judía mesiánica, vive en Israel, y cuenta la historia de un grupo de pastores de Burundi que la visitaron hace unos años. Gila estaba mostrándole a los pastores alrededor de Israel, y estaban de pie en una zona rocosa entre Jerusalén y Belén. En medio del desierto crecía un bosque, y el pastor le dijo a Gila: Gila, no entendemos este bosque. En Burundi tenemos bosques que crecen en un suelo rico y oscuro. Aquí sus bosques crecen en la arena y las piedras. Ayúdanos a entender esto. Gila miró a los pastores y dijo: Dios le ha dado a cada pueblo del mundo una tierra. Y cuando regrese va a hacerles una pregunta. ¿Qué han hecho con la tierra que yo les he dado? A los judíos les dio un desierto. Y hemos transformado ese desierto en un jardín. Cuando Cristo regrese, nos preguntará a cada uno de nosotros: ¿qué has hecho con el capital que te di? Y Él preguntará a nosotros como naciones qué han hecho con el capital que les di. ¿Han sido productivos? ¿Han traído florecimiento humano a su comunidad y a su nación? Conozco a una artista muy dotada. Ella no ha pintado durante muchos años. Un día le pregunté si había empezado a pintar nuevamente y ella respondió que no, y le dije: ¿cómo es que dejó de pintar? Ella dijo: bueno, soy cristiana.
y me di cuenta de que la pintura no era espiritual. Esta mujer tenía un paradigma gnóstico. Solo las cosas espirituales son importantes. Mientras la escuchaba, me hizo llorar pensando en toda la belleza que el mundo había perdido porque no tomó el regalo que Dios le había dado para usarlo para su gloria. Pienso en todos los cuadros que podrían haber sido pintados y en todas las personas que en el transcurso de 20, 30 años pudieron haber disfrutado de su trabajo. Pero ella no usó los dones que Dios le había dado. Estén ocupados y negociad hasta mi regreso. Ocupaos hasta que yo regrese. La Iglesia del Lunes, nuestro trabajo diario para beneficio del hombre, bendición a las naciones y la gloria de Dios.